Ejemplo de ello lo tenemos también en nuestro siguiente destino, Arenas de San Pedro. Arenas de San Pedro es una bonita población al pie de las montañas, bendecida por estar en semejante emplazamiento. Antes de ver algunas cosas de este pueblo, reponemos fuerza en uno de sus restaurantes. Nuestra víctima es un cabrito de Gredos asado al horno de leña, uno de los platos típicos de la rica gastronomía de la zona. Una vez cumplido este rito, proseguimos. Tiene Arenas rincones verdaderamente hermosos, pero tampoco aquí su belleza puede hacernos olvidar la historia, de la que nos habla su hermosa fortaleza. Un castillo al que se conoce con varios nombres de personajes que tuvieron que ver con él, y en cuyas vidas no faltó el drama. Nombres como los del condestable Ruy López Dávalos, del que, cuando alboreaba el siglo XV, sería este castillo. Fue muy poderoso, pero acabaría cayendo en desgracia, y la fortaleza pasaría a la condesa Juana de Pimentel. Esta se casó con uno de los grandes enemigos del condestable, alguien que tendría un poder inconmensurable en Castilla, en tiempos del rey Juan II, pero que también acabaría cayendo en desgracia, con las peores consecuencias para él. Ejemplo inmejorable de lo voluble que puede ser el poder humano. Este castillo también es llamado Castillo de Don Álvaro de Luna, y cuando este señor fue ajusticiado, su mujer, obviamente, Juana de Pimentel, quedó muy entristecida. Esa es la razón por la cual también se conoce a esta fortaleza como el Castillo de la Triste Condesa. Fue decapitado en Valladolid a mediados del siglo XV. Él, que había sido eje del poder castellano. Y concluyendo, ahí tenemos el porqué de los tres nombres que recibe esta fortaleza: Castillo del condestable Dávalos, Castillo de Don Álvaro de Luna y Castillo de la Triste Condesa. En una sala del castillo se recuerda hoy a los visitantes a aquellos personajes que lo poblaron. A lo largo de la historia, Arenas de San Pedro albergó a otros ilustres personajes. Así, por ejemplo, al infante don Luis Antonio de Borbón, hermano de Carlos III, cuyo palacio estamos viendo desde el castillo, sobre un cerro que domina la población. Fue destacado mecenas de las artes. Hizo venir a trabajar aquí a personas como el pintor Francisco de Goya o como el músico italiano Luigi Boccherini, que realizó importantes composiciones, entre ellas la que estamos escuchando. Pero no fue un preboste ni un gran artista aquel que consiguiera que su nombre quedara más indisolublemente unido al de esta población. Lo vemos en la explanada que hay frente al castillo. Arenas de San Pedro se llama así en honor precisamente del santo aquí representado, San Pedro de Alcántara, uno de los más grandes santos que en España han sido. San Pedro de Alcántara vino a fundar un monasterio en este lugar allá por 1560. Sería su última fundación. Poco después moriría en Arenas. Su sepulcro está en el monasterio franciscano que hay muy cerca de la población. Lo visitamos. El edificio que hoy vemos es mucho más grande del que hubiese aquí en tiempos del santo. Él fundaba conventitos muy pequeños y muy rústicos. La austeridad y la sobriedad extremas eran muy queridas para este franciscano. Era hombre sencillo, pero a la vez de una finísima cultura y de una mucho más alta espiritualidad. Un místico grandioso, cuya orientación representó mucho, por ejemplo, para Santa Teresa de Jesús.
y al que pidieron consejo espiritual emperadores y otros notables personajes. Pero él no quería otra cosa que retornar a los orígenes, a lo que había iniciado en el siglo XIII San Francisco de Asís. No nos cabe duda de que el tamaño de las construcciones que hay aquí y la suntuosidad de algunas de las cosas que vemos no habrían sido de su agrado, aunque fuesen hechas para demostrar el amor que se tenía hacia este gran santo, honrando su memoria, y tengan la calidad artística que tienen. En tiempos de San Pedro de Alcántara no había construido lo que estamos viendo. Se construyó posteriormente. Lo único que había es una muy pequeña construcción de unos 30 metros cuadrados. Y precisamente aquí, en el suelo, quiso ser enterrado, donde todo el mundo le pisara. Hoy este santo es recordado, ante todo, por sus severas penitencias. En el museo que hay en este santuario se ha hecho una reproducción del lugar en el que dormía el santo, bajo el pequeño hueco de una escalera, en uno de los conventos que fundó en la provincia de Cáceres. Dormía así, solo hora y media, sentado sobre una piedra, apoyado en un duro leño de madera. Apenas comía, apenas se protegía del frío, pero era feliz, porque todo lo que necesitaba lo tenía dentro de él, el calor del espíritu. Basta leer sus escritos para darse cuenta de lo que a nosotros podría parecernos áspero, a él le parecía suave. Todo depende, nos decía, de aquello a lo que nos acostumbremos. Es como lo que antes veíamos sobre las cabras montesas, que están ahí, como si nada, sin protección, diariamente en las frías cumbres. Para ellas, esas condiciones no son tan severas como para nosotros. Uno de los milagros atribuidos al santo nos habla precisamente de cómo lo hostil se hacía para él suave. ¡Ay! Pincha, evidentemente, como todas las zarzas. Sin embargo, una leyenda cuenta que una zarza como esta hizo desaparecer sus espinas al tenderse sobre ella San Pedro de Alcántara. Es esta tierra de milagros de la naturaleza, por ejemplo. Lo vemos en nuestro siguiente destino, muy cerca también de Arenas de San Pedro, junto al pueblo de Ramacastaños. Estamos en las cuevas del Águila. Hemos visto muchas grutas en España, pero como esta, pocas. Aquí, el gran artista que opera en la naturaleza rubricó una obra sublime, sublime. En los miles de metros cuadrados que tiene, uno no sabe qué rincón es más bonito. No sabe uno dónde mirar. La combinación de colores, de formas, la disposición de todo es de una plasticidad sencillamente genial. Nuestro cámara tiene aquí un trabajo fácil. Dirija el objetivo donde lo dirija, es difícil no obtener un plano bonito. El descubrimiento de esta maravilla que contemplamos tuvo lugar en 1963, en el invierno, y fue debido a un hecho muy básico, muy sencillo. En el interior de una cavidad de estas características suele haber una temperatura estable, 18-20 grados, y era invierno, es decir, hacía mucho más frío en el exterior. Entonces, ¿qué pasaba? Que salía a través de una abertura, de un agujero hacia el exterior, salía vapor de agua. Esto lo vieron unos chavales y fue el descubrimiento de esta cavidad. El hecho de que estas cuevas hubiesen sido descubiertas hace relativamente poco y que enseguida fuesen protegidas ha hecho que no haya pasado lo que en otras. Apenas ha habido alteración de las maravillas que permanecieron ocultas aquí durante milenios y milenios sin que ningún ojo humano las viese. Nos cuesta salir al mundo exterior, hechizados como estamos por la magia de esta cavidad.
pero hemos de proseguir. Salimos al exterior. Al llegar aquí, nos hemos acercado al curso del río Tietar y vamos a ver algunas pocas cosas más en su valle